Bien. Muy bien, bueno, ahora sí, buenas noches, un cordial saludo, reciban todos ustedes, les agradecemos de corazón por unirse a este importante conversatorio sobre economía civil. Reciban todos un cordial saludo de parte del comité organizador del conversatorio Otra Economía es Posible, reflexiones sobre economía civil. Mi nombre es Luis Fernando Calvo, soy director del Instituto Tomás Moro, que es precisamente uno de los organizadores del evento. Agradecemos de todo corazón por el interés mostrado en este conversatorio, en este evento educativo que toca un tema ciertamente relevante. Además, este evento, felizmente, y esto me alegra mucho decirlo, ha sido organizado no solo por el Instituto Tomás Moro, sino que también por la Universidad Técnica Nacional, la Universidad de La Salle, la Universidad Juan Pablo II y el Movimiento de los Focolares aquí en Costa Rica. Así que nuestro más sincero agradecimiento a estas distinguidas instituciones por hacer posible este evento. Y claro, a modo de una breve introducción, porque venimos a escuchar ciertamente a la profesora María Guadalupe Martino, pero quisiera nada más plantear lo siguiente: ¿por qué es necesario hablar de otra economía? Nos podemos preguntar. Y bueno, mi respuesta sería porque el sistema económico actual, marcado por el interés de lucro propio del capitalismo, parece agotarse. Socialmente, diríamos que los vínculos están rotos, el afán de lucro parece dominarlo todo y la familia, institución social por excelencia, se ve jaloneada por todos los extremos. Por un lado, podríamos decir, ciertamente por el Estado, y por otro lado, también podríamos decir que por el mercado, que el mercado se ha convertido en una realidad cada vez más omnicomprensiva. Así que creemos que otra economía es posible, pero no solo esto, sino que es necesaria. Otra economía no solo es posible, sino que es necesaria. Por eso hemos organizado este importante evento, para que la profesora nos pueda iluminar sobre las posibilidades que ofrece la economía civil para la construcción de una economía distinta, una economía mejor. El programa del conversatorio es el siguiente. Primeramente expondrá la doctora María Guadalupe Martino y posteriormente abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Pueden ir dejando en el chat de la clase, digamos, ¿sí?, de nuestro conversatorio, pueden ir dejando ahí sus preguntas para abordarlas al final. Bien, procedo a presentar a la profesora. María Guadalupe Martino es doctora en Economía por la Universidad de Münster, Alemania, magíster en Economía por la Universidad Nacional de General Sarmiento y licenciada en Economía por la Universidad Nacional de La Plata. Trabajó como analista en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires en temas económicos y fiscales. Desde el año 2020 es profesora adjunta de las materias Historia del Pensamiento Económico y Político, Ética Económica y Empresarial y Microeconomía en la Universidad Católica Argentina, donde también se desempeñó como coordinadora de las carreras del Departamento de Economía y Finanzas. En sus estudios de doctorado se especializó en el enfoque de economía civil y ha trabajado en temas vinculados a la economía social de mercado, la economía social y solidaria y la doctrina social de la Iglesia. Actualmente desarrolla una investigación sobre confianza social desde un enfoque experimental en el marco de una beca postdoctoral UCA-CONICET. Y además, la profesora también colabora con el Instituto de Estudios Empresariales Enrique Shaw de la Universidad Católica de Argentina, nombrada precisamente a partir de un gran santo, bueno, un hombre que en principio, un hombre muy santo, muy noble, digamos, un empresario distinguido en Argentina. Bien, entonces, sin más preámbulo, quisiera entonces pasarle el micrófono a la profesora María Guadalupe Martino. Estamos en sus manos, profesora. Un gusto saludarle. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Luis, por la presentación y más que nada por la invitación. ¿Se escucha bien? A veces mi tono de voz no se ¿Se escucha, no escucha sé bien? si... Sí. Ujú. Perfecto. Cualquier cosa, por favor, me avisan. Bueno, agradezco también, por supuesto, la invitación y todas las instituciones también que han colaborado en bueno, poder compartirles ahora un poco estos principios de la economía civil como una alternativa que bien, como dice Luis, estamos necesitando también alternativas en este tiempo difícil en todas partes. Voy a compartir pantalla.
Bien. Bueno, para empezar, yo quería empezar con una pregunta que en realidad es a partir de una frase de Stefano Samani, que es uno de los eh, principales propulsores de esta propuesta de economía civil, donde él plantea, bueno, dice si es posible humanizar el mercado, ¿no? Yo muchas veces planteo esta pregunta a mis alumnos cuando hablo sobre economía civil. Me he encontrado con todo tipo de respuestas, ¿no? O sea, desde la respuesta más resignada, bueno, no es posible porque estamos en una economía que se maneja con otros códigos, no es posible pensar la economía junto con algunas cuestiones más del ámbito de lo humano, de lo social. Otros que dicen, bueno, claramente es una necesidad, y otros que dicen, no necesitamos humanizar el mercado porque así como funciona, funciona bien, ¿no? Eh, y en realidad creo que ante el panorama que planteó Luis y que todos conocemos y muchas fallas, digamos, que tiene hoy el mercado, pareciera que la respuesta, vamos, por lo menos que es importante intentarlo, ¿no? Si es posible, eh, lo veremos, pero... Y acá la pregunta que se hace Samani ya hace unos cuantos años, dice, bueno, ¿es posible humanizar el mercado? Entonces dice, dicho de otra forma, ¿tiene sentido esforzarse en configurar un modelo de mercado entendido como institución social y no como mero mecanismo económico, capaz de incluir, por lo menos de modo tendencial, a todos los hombres y de valorar, en el sentido de dar valor, a todo hombre con sus múltiples dimensiones? Y acá bueno, en esta frase, en esta pregunta, hay como algunas claves, digamos, de lo que después vamos a ir desarrollando en la explicación sobre de qué se trata el enfoque de economía civil, que tiene que ver, por un lado, en una comprensión diferente del mercado, ¿no? Vamos a salirnos de la discusión de si mercado o no mercado, cuánto mercado, sino de cómo entendemos el mercado. Y acá entonces él habla del mercado como una institución social. Y por otra parte, con esta idea de incluir a todos los hombres, o sea, acá estamos planteando también una realidad de que hay un mercado, que hay una parte de las personas que no incluye, ¿no? Y por otra parte, de cómo el hombre debe ser valorado en sus múltiples dimensiones. Y esto nos lleva también a la pregunta más de fondo, antropológica, sobre la cual se basa el modelo de mercado que tenemos hoy y sobre la cual se eh, a la cual se contrapone, digamos, el enfoque de economía civil. El enfoque de economía civil actual está eh, llevado adelante fundamentalmente por estos dos economistas, que son Stefano Samani y Luigino Bruni, dos economistas italianos, que bueno, que lo que ellos hacen es retomar el enfoque histórico de la economía civil del siglo XVIII, desarrollado por Antonio Genovesi, que ahora vamos a ver algunas líneas de su pensamiento, donde hay un énfasis muy fuerte para él en la práctica de la reciprocidad en la economía. Ahora después vamos a profundizar en ese punto. Y es un enfoque que ya en el año 2009, con la encíclica Caritas in Veritate, se hizo como más visible, ¿no? O sea, ahí tomó como más notoriedad pública. Eh, Hay un libro representativo, digamos, donde hay como un desarrollo más amplio de la teoría, que ya es del año 2004, creo, la versión en italiano, la versión en español está en 2007, que es de Stefano Samani y de Bruni, de los dos, que se llama Economía Civil, y ahí hay como un desarrollo así como bien amplio, y bueno, después ha habido, desde esos años para acá, hasta la actualidad, distintos desarrollos vinculados a este enfoque y, bueno, aplicaciones y profundizaciones y también vinculación con nuevas teorías que le dan también sustento a la propuesta, ¿no? Pero bueno, justamente en el año 2009, en la encíclica Caritas in Veritate, aparece de alguna manera este enfoque en un momento donde la crisis financiera internacional también pone un poco un signo de interrogación con respecto al funcionamiento de la economía y del mercado tal como venía eh, funcionando, y también a los fundamentos éticos, ¿no?, de la economía. Y ahí la economía civil tiene mucho también para decir. Eh, bueno, como les decías, estos autores lo que hacen es retomar un enfoque que ya venía del siglo XVIII, desarrollado por Antonio Genovesi, que es un economista que tuvo la primera cátedra de economía en Europa,
en Nápoles en el año 1754. Esto es unos años antes de que Adam Smith publicara La riqueza de las naciones, que es en 1776. ¿No? Y tuvieron como un desarrollo paralelo con algunas ideas que son comunes, digamos, o sea, podemos decir entonces el desarrollo de la economía política, la economía liberal, con Adam Smith a la cabeza, se desarrolla en parte, en cierta manera, paralela a la de Antonio Genovesi, un poquito después quizás la economía política, pero bastante contemporáneos son. Pero bueno, después dado el desarrollo histórico también de Italia y de Inglaterra, bueno, la economía política fue la que ganó más terreno, ¿no? Y es la que tenemos, la que ha influido hasta nuestros días, la teoría económica y la visión que tenemos de la economía y también el desarrollo concreto de las formas económicas. Eh, bueno, Genovesi, que era además era un economista, era un sacerdote católico. eh, por un lado, un punto fundamental que tiene es una antropología relacional. Eh, para él, digamos, justamente el hombre, contrariamente a la antropología que está detrás de la economía política, de la economía liberal, eh, que es una antropología más individual, o sea, que considera al hombre como individuo, antropología relacional considera al hombre en relación con otros, ¿no? Es un concepto de persona, como tenemos en la concepción cristiana. Por otra parte, consideraba el mercado como un lugar de asistencia mutua, de reciprocidad y práctica de las virtudes. Acá también hay una diferencia cuando él habla de esta asistencia mutua. Hay una diferencia cuando nosotros hablamos del mercado liberal, hablamos de un beneficio mutuo. Dos personas con un interés individual, interés propio, se vinculan en el mercado y ambas se benefician, pero ninguno está buscando el beneficio del otro. En la visión de Genovesi, ese beneficio mutuo se iba a lograr en tanto y en cuanto las personas tuvieran una intención de que ese beneficio fuera para ambas partes, no si cada uno está tratando de sacar únicamente su mejor parte, ¿no? Entonces hay un mercado, pero lo que cambia es la intención, ¿no? Y él considera, tiene una antropología donde él lo que ve es esa capacidad humana también de pensar no únicamente en sí mismo, sino también en los demás, ¿no? Y que se construye en esa relacionalidad. Otro concepto muy importante para él era la fe pública, que sería como lo que hoy entendemos por confianza social o confianza generalizada, que es la confianza que existe en una sociedad, la confianza que uno puede tenerle a una persona que uno conoce, por ejemplo. Entonces él consideraba que eso era como un presupuesto para que el mercado pudiera funcionar. ¿Mm? Después, bueno, hablaba del bien común como la difusión de las virtudes cívicas. La virtud cívica para él era la capacidad de discernir qué es lo mejor para el bien común y actuar en consecuencia, ¿no? Como una conciencia permanente de que la acción individual también impacta en el bien común y desarrollar eso, cultivar esas virtudes. Y después hablaba de la felicidad pública, que tiene que ver también con este concepto relacional, o sea, la felicidad como una búsqueda de la sociedad, pero que no se vive individualmente, sino en relación con otros. ¿Mm? Entonces, bueno, este conjunto de ideas, esta visión de la economía, donde hay una visión del hombre como un ser en relación con otros y una búsqueda, digamos, del común, de un bienestar, no una búsqueda individual, sino una búsqueda con los demás, es un poco lo que está en el fondo de esta visión. Rescatan eh, estos autores que encuentran que dan respuesta a esa búsqueda de una humanización del mercado actual, ¿no? O sea, que traer esos valores a la actualidad puede eh, ser una ayuda en ese camino. Eh, y entonces el enfoque contemporáneo se centra en algunos puntos eh, en esta búsqueda de humanización y dicen, bueno, justamente la visión del mercado actual o la visión contemporánea del mercado basada en esta idea liberal hay un reduccionismo antropológico, ya que considera lo que hoy hablamos como el homo economicus, digamos, que es el hombre interesado solamente en sí mismo y que únicamente nos interesan las relaciones de intercambio que realiza en el mercado, ¿no? Y que son impersonales. Y por otro lado, habla de ven la globalización y todo lo que desarrollo, digamos, asociado a
a estos grandes cambios internacionales, donde se caracteriza por un desempoderamiento de los estados nacionales. Entonces, en ese sentido, el pensar en una humanización del mercado ya no puede recaer en los estados, sino que ellos lo que plantean es que tiene que recaer también en la empresa, o sea que tiene que haber un cambio en las organizaciones económicas, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en eso, pero hay como algunos puntos que vamos a ver que están muy presentes en la economía civil, que vienen también de la visión anterior, que es por un lado en cuanto al concepto del hombre, considerarlo en su capacidad de relación y de desarrollo de virtudes, y por otro lado, en cuanto a la empresa, como trasladar, digamos, esa preocupación por lo social de lo que tradicionalmente ha sido desde el Estado, pensar que la empresa también tiene una responsabilidad en eso. Em, y ahora lo que voy a desarrollar en realidad es como la economía civil, considerando 4 dimensiones. La economía civil tiene como un planteo muy amplio, digamos, ¿no? Yo traté acá como de tomar 4 puntos que para mí son importantes y que ayudan a entender no sé si en su totalidad, digamos, pero comprensivamente. Em, y bueno, que están relacionadas un poco con estos puntos que marqué más a modo de introducción. Em, en primer lugar, el tema de las motivaciones. Como señalaba antes, la economía neoclásica, que es la teoría que está detrás de la economía liberal y un poco de la visión económica predominante hoy, lo que considera es lo que llamamos el Homo economicus, que es el individuo que está interesado únicamente en su propio interés. La economía liberal considera que todos los individuos actuando por su propio interés, luego son coordinados todos esos intereses individuales por el mercado y eso nos lleva al bien común. O sea, es una visión, no es que se busque que tenga malos resultados la economía, sino que se confía en que el mercado tiene un poder tal que puede articular esos intereses individuales em, que únicamente buscan su propio interés, no están buscando el bien común, sino que buscan su propio interés y que lo puede llevar al bien común. Lo que vemos es que los mercados no funcionan así, o por lo menos hay muchas fallas por distintos motivos, y por otra parte, bueno, lo que ellos señalan es que esto está, digamos, que no está mirando al hombre en su totalidad, ¿no? Y que el mirarlo en su totalidad también nos puede ayudar a comprender el comportamiento económico de otra manera y la economía en sí de otra manera. Eh, 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 Acá retomamos otra idea de Genovesi que lo que decía era que el hombre tenía como 2 fuerzas, ¿no? Dice una fuerza concentrativa, dice que es el amor propio, y otra fuerza difusiva que es el amor a la especie o a los que son como él, digamos, ¿no? A otras personas. Entonces están las 2 dimensiones, no es solamente el hombre autointeresado, tampoco es altruismo, no se trata de que solamente se tiene que preocupar por los demás, porque ese hombre tampoco existe, ¿no? Sino que es el hombre en sí mismo, con amor a sí mismo, pero en comunidad, en relación con otros, ¿no? Em, y que es el concepto de persona y es el concepto cristiano también y eso como base, como el inicio, ¿no? O sea, ya tenemos otro concepto de hombre, claramente vamos a tener otro concepto de lo que hacen los hombres, de lo que son capaces y de lo que pueden llegar a crear. Bueno, y esta idea no solamente viene de Genovesi y la toman ellos, sino que también tiene respaldo hoy en muchos estudios del ámbito de la economía que desafían este paradigma de la racionalidad, sobre todo en el ámbito de la economía del comportamiento y la economía experimental. Acá yo puse 2 economistas conocidos, Daniel Kahneman y Bernard Smith, que fueron premios Nobel, estudios en esta área, pero hay muchos. Acá nombré algunos, pero en realidad hay toda una línea bastante amplia de pensamiento que eh, bueno, ve que en realidad ese hombre, ese homo economicus que toma decisiones autointeresadas, que solamente busca maximizar beneficios y que es racional y puede hacerlo y actúa de esa manera en el mercado, hay muchos motivos por los cuales eh,
esa visión es muy limitada, ¿no? Y no nos permite explicar todos los comportamientos. Entonces, por un lado hay sesgos cognitivos, por otro lado, las personas pueden tener también preferencias sociales, y después hay todo tipo de desvíos, digamos, de ese paradigma de racionalidad. Entonces, romper un poco con esa idea es como que siempre la explicación, digamos, de la economía neoclásica o del paradigma dominante nos hace pensar que solamente hay de actuar, ¿no? Y para poder pensar en una economía distinta, en una economía que responda a necesidades humanas, necesitamos también poder ampliar esa visión, ¿no? Ampliar esa visión sobre el hombre, ampliar la visión sobre la empresa, sobre el funcionamiento del mercado. Entonces, de esta visión del hombre como ser relacionado, un concepto que se desprende y que ya en Genovesi lo tenía también y es un concepto central en la visión de la economía civil, que es el concepto de reciprocidad. Y un concepto que ellos plantean que debe lo que llamamos el intercambio de equivalentes en el mercado. Cuando hablamos de intercambio de equivalentes, estamos hablando de la acción típica en el mercado. O sea, yo compro un producto a cambio de un precio, o sea, a cambio de un monto de dinero establecido, ¿sí? Y si yo no entrego el dinero, no recibo el producto, y si yo no recibo el producto, no voy a entregar el dinero, ¿no? Y hay una condicionalidad absoluta y una equivalencia de valor. La reciprocidad es más parecida a lo que uno vive, por ejemplo, en la familia o a lo que uno vive en una relación de amistad, ¿no? Donde hay un ida y vuelta, ¿no? Pero ese ida y vuelta, por un lado, eh, puede puede haber una diferencia temporal en cuando se recibe la respuesta, puede haber una diferencia también en la magnitud de lo que se recibe. Y también hay una cierta incondicionalidad que ahora vamos a ver. Entonces, acá la definición dice, es una serie de transferencias bidireccionales, independientes entre sí, porque no es esto, yo doy y en algún momento puedo volver a recibir, ¿no? O puedo recibir otro también. Después dice, la independencia implica que cada acto de transferencia es en sí voluntario, vale decir libre, y en otras palabras, ninguna transferencia constituye un prerequisito para la puesta en práctica de otra, desde el momento en que no existe obligación externa alguna que pueda actuar sobre la mente del sujeto. Ahora voy a explicar un poquito más, igual de qué se trata, es un concepto un poquito abstracto en algún punto, pero en realidad tiene una aplicación práctica. Acá si vemos, hay tres características que se desprenden de este concepto, o sea, que definen también este concepto. Uno es la bidireccionalidad, es esto que decíamos ahí, las transferencias son bidireccionales. No es altruismo, no estamos hablando de solamente dar en una dirección, sino que se supone que en algún momento se recibe también del otro lado. Después toma un concepto de Caillé, que es un antropólogo, que dice, bueno, la incondicionalidad condicional es un poco raro el concepto, pero en realidad lo que dice es, hay un acto de dar que es incondicional, pero el resultado final depende de que exista una respuesta, no es un intercambio de equivalentes. En esto aplica lo que yo les decía, por ejemplo, de una relación de amistad. Uno puede decir, bueno, en una relación de amistad, yo, no sé, regalo algo, ¿no? Em, y no significa que la otra persona, si es mi amiga, al día siguiente me tiene que traer un regalo equivalente, ¿no? Ahora, en una relación siempre hay dos partes y hay un ida y vuelta. Digamos, si se transforma en algo unilateral, probablemente esa relación se rompa, ¿no? Ya sea con un regalo, con un dar, con un escuchar, cualquier cosa que uno puede como dar, ¿no? Entonces, hay en algún punto hay como una expectativa de que en algún momento algo se recibe de vuelta, pero no es una exigencia para el otro y no es una condición para el acto ese de dar, ¿no? Ahora vamos a ver cómo eso se traslada igualmente a la vida económica, ¿no? Y después que la respuesta del otro, esa actitud recíproca, puede no ir dirigida a quien ha dado el impulso de la reacción de reciprocidad, sino un tercero, hay una relación transitiva. Entonces, por ejemplo, uno podría decir,
no sé, al interior de una empresa uno puede ver esta reciprocidad, por ejemplo, en una relación con un empleado, que uno, y hay ejemplos, digamos, no sé, por ejemplo, uno le da una determinada confianza mayor a un empleado o un beneficio por este, redunde en una mayor lealtad de ese empleado, en una actitud positiva frente al trabajo o hacia la empresa, ¿no? Pero en el momento de hacerlo, uno no le está exigiendo que eso se cumpla, ¿no? Sino que hay un dar que es incondicional en un punto y que está en la libertad del otro si en algún momento eso lo retribuye, digamos, ¿no? O, por ejemplo, también en algunos ejemplos de empresas que tienen también como alguna búsqueda de un impacto social, un impacto ambiental. Bueno, también hay una idea de, hay un dar de alguna manera, ¿no? Un compromiso mayor en algo que, si bien ese compromiso es individual y es como, ¿cómo se dice? Como independiente de las decisiones de otros, el efecto final que va a tener va a depender también de que haya otros compromisos. Va como a superar el mero intercambio de equivalentes o el mero contrato, sino a decir, bueno, en la economía también, para que esa economía sea humana, para que esa economía se desarrolle en pos del bien común, también son necesarias acciones que superen esa o de intercambio de equivalentes. Y donde traslademos lógicas que normalmente se dan en el ámbito de las dadas a las relaciones de mercado. Entonces, bueno, esto implica también, el tercer punto que hemos marcado es otros modelos de consumo, ¿no? Trasladar la reciprocidad al mercado implica otro funcionamiento de empresa. Y en eso la economía civil lo que toma son distintas iniciativas que existen de empresas, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, o empresas que están como, a veces se las asocia más al ámbito, bueno, algunas ya son bien consideradas empresas, pero que justamente tienen prácticas que están un poco entre lo que normalmente se asociaba, digamos, como a la sociedad civil, porque, por ejemplo, ponen en práctica este principio de reciprocidad, pero tienen un objetivo económico, ¿no? Pero es un objetivo económico que es ampliado. Dice, bueno, el objetivo es producir beneficios para la comunidad, sin renunciar al lucro. No son ONGs que solamente tienen una función social, sino que son empresas donde en sus objetivos se plantean también un objetivo más amplio, ¿no? Se rigen por este principio de reciprocidad. Decimos que son multi-stakeholders, significa los stakeholders son los distintos grupos de interés con los cuales tiene relación la empresa, ¿no? La teoría del mainstream, digamos, de Friedman y más típica, digamos, de la economía liberal, el modelo que tiene es el modelo del shareholder, que es como el modelo centrado en los accionistas, ¿no? Donde entonces la empresa lo que tiene que hacer es responder al interés del accionista. Este tipo de empresa lo que plantea es un modelo donde todos los grupos de interés que tienen relación con la empresa, como son los empleados, los proveedores, la comunidad, el medio ambiente, se puede considerar también, el Estado, todos esos actores a los cuales tiene que responder la empresa. Y se entiende que todos ellos contribuyen también a la creación de valor de la empresa y por lo tanto también tienen que compartir ese resultado. No significa distribuir los beneficios entre todos los stakeholders, pero sí responder a esos intereses. No puedo tener el beneficio a costa de pagar mal a mis empleados, o no puedo, o a costa de tener malas prácticas con mis proveedores, o de dar un producto de mala calidad al cliente, o destruir el medio ambiente, ¿no? O sea, de alguna manera, cómo armonizar esos intereses. Y ejemplos de estas empresas tenemos, por ejemplo, lo que son
Bueno, las cooperativas y empresas sociales hay de todo en realidad y ahí se agrega, sobre todo en las cooperativas, otro elemento que no necesariamente tienen todas las empresas que corresponden a la economía civil, que tiene que ver con la participación en la propiedad. Eh, pero muchas de ellas, digamos, es una forma también de un impacto social. Después tenemos las empresas de economía de comunión, que bueno, entiendo que tal vez hay alguien presente, eh, seguramente tendrán ejemplos, pero es un modelo que tiene una intención explícita de contribuir al bien común a través de la misma actividad empresarial. Eh, Después están las empresas B y el comercio justo, el fair trade. Las empresas B, estuve mirando si había en Costa Rica, entiendo que sí, no sé si son conocidas o no, pero en sí es una institución que lo que busca es certificar estándares sociales y ambientales, ¿no? Y de alguna manera lo que hacen es llevar al mercado, o sea, hacer visible en el mercado las prácticas de este tipo de empresas, ¿no? De empresas que buscan tener prácticas alternativas a las usuales, pero actúan en el mercado. Entonces también de alguna manera estas certificaciones, ya sea la de empresa B o la de comercio justo u otras que puedan existir, lo que hacen es mostrarle al consumidor lo que está detrás de su producción, ¿m? De modo que el consumidor también pueda elegir si quiere apoyar este tipo em, de prácticas o no, ¿no? Lo mismo la banca ética. La banca ética son las iniciativas también del sector bancario, que acá es un grupo determinado, pero en realidad hay distintos modelos, dependiendo de los países, pero son bancos que lo que buscan es transparentar a dónde va su dinero, a dónde va el dinero que uno eh, deposita en el banco o invierte en el banco, a qué tipo de inversiones va, ¿no? Entonces, hay algunos que garantizan, por ejemplo, que ese dinero no vaya a no sé, la producción de armas, por ejemplo, o de algo que tiene un impacto negativo, o algo que tiene un impacto ambiental muy fuerte. Y hay algunos que además, un paso más, es que lo que garantizan es impacto positivo, ya sea social o ambiental. Y acá un punto importante es que ellos plantean que no es que tenemos que transformar a todas las empresas en empresas civiles o en empresas con estas características, sino que en una visión también realista y también es que esas empresas conviven con la economía que tenemos, ¿no? Pero lo que plantean es, ellos dicen acá, dice, por su sola existencia introducen en el mercado la reciprocidad no instrumental, la equidad, el don y la cooperación. O sea, ellos dicen, bueno, junto a la empresa multinacional de tipo capitalista, encontramos el taller artesanal, la cooperativa, la empresa social, las empresas de economía de comunión, las empresas civiles, todas realidades, y eso que por su existencia introducen en el mercado la reciprocidad no instrumental, la equidad, el don y la cooperación. Indican la posibilidad de un mercado plural, visualizado y vivido no solo como un lugar de la mera eficiencia, sino también y sobre todo de la relacionalidad. Bueno, este punto plantea igualmente interrogantes de en qué medida estas empresas pueden convivir, ¿no? Con empresas que tienen otro tipo de políticas, otro tipo de lógicas. Pero bueno, la realidad es que está un poco lo que plantean siempre también los autores de la economía civil, es que el tipo de empresas de las que ellos están hablando son empresas existentes, ¿no? Con distintas trayectorias, algunas más exitosas que otras, más grandes, más pequeñas, pero que en definitiva existen, no es un modelo abstracto, sino que son empresas que existen, que sobreviven y que en este mercado que tenemos hoy, dominado por otro tipo de empresas, y reivindican lo positivo de de que ellas se desarrollen, aunque no reemplazaran a todas las empresas, digamos, ¿no? Pero lo que introducen en el mercado como algo positivo para el mercado en general. Y por otro lado, esta visión involucra también al consumidor. Como les decía hoy, las empresas, esto de las empresas B o del comercio justo, que justamente certifican, muestran al consumidor lo que está detrás de la empresa, ¿no? Y le dan entonces el poder al consumidor de poder decir, bueno, yo
desde mi lugar, que me toca como consumidor, contribuyo a esta economía o a otra economía, ¿no? También a veces se hace por la negativa, están también todas las denuncias, las cosas que, de las prácticas que no son admisibles, ¿no? En una visión más humana de la economía, y cómo también el consumidor desde su lugar puede actuar. Entonces dice, bueno, el consumidor es un actor social que descubre que puede detentar un importante poder de influencia, no solo frente a lo que produce, sino también a cómo se produce, ¿no? No solamente que elige lo que quiere consumir, sino también elige lo que quiere consumir de acuerdo no solamente a su gusto personal, sino también a lo que está detrás de ese bien. Si ese bien fue producido en condiciones justas o injustas, si ese bien fue producido a costa del, digamos, si daña el medio ambiente o no lo daña, si eh, está promoviendo una economía con otros valores, ¿no? Todo eso eh, también lo involucra. Y en ese sentido lo que dicen, lo que plantean los autores es que la economía civil lo que busca es recuperar la vocación original del mercado, ¿no? O sea, ellos dicen el mercado es un instrumento que lo que busca es el bien común. Y tal vez hoy no está orientado al bien común por muchas cosas que no están funcionando bien y porque no hay una intención de una búsqueda del bien común. Pero eso no es un problema del mercado per se, sino que es de cómo está funcionando el mercado, de cómo funcionan los actores que están en el mercado, ¿no? Entonces, por eso dicen, lo que quieren buscar es esa vocación original del mercado, ese mercado que estaba al servicio del bien común, al servicio de la sociedad. Y dice que para que eso suceda, entonces es este mercado donde se practican estas virtudes civiles. Recuerden, la virtud civil es la virtud, la capacidad de discernir cuál es el bien común y actuar en consecuencia, ¿no? O sea, de actuar con una conciencia de que mi acción, o la acción de mi empresa, o la acción eh, contribuya al bien común, ¿no? Eh, mercado separado de los valores morales y donde se obtienen beneficios mutuos mediante la búsqueda del propio interés. ¿No? Acá este tema del interés es muy importante, o sea, como que el tema de la intención, o sea, la economía liberal de alguna manera juega a decir, podemos llegar al bien común si cada uno busca su propio interés, ¿no? Y acá dice, no, el mercado nos puede ayudar a buscar el bien común, pero tenemos que tener una intención de alcanzar ese bien común. ¿No? Y bueno, y de cómo la visión de la economía civil, recién estuvimos como en la parte como muy micro, ¿no? Desde, bueno, cómo es la persona que considera la economía civil, cómo es la empresa que considera la economía civil, cómo son las relaciones de mercado que establecen esas empresas. Bueno, cómo es la economía en general, cómo la piensan. Un poco lo que plantean es que, bueno, habitualmente tenemos como estas tres esferas, ¿no? Un mercado, donde la lógica propia del mercado es el intercambio de equivalentes y el objetivo es la eficiencia. Hay un Estado que el objetivo principal es la redistribución, o sea, la equidad, digamos, a través de la redistribución. Y la sociedad civil, donde la característica propia de la sociedad civil, de las relaciones de la sociedad civil, es la reciprocidad, ¿no? Y que lo que busca es la consolidación del lazo social. Entonces dice, bueno, a lo largo de la historia se han ido dando distintos sistemas con énfasis en alguna de estas esferas. Entonces dice, por ejemplo, tenemos el estado de bienestar, donde eh, las áreas que funcionan fundamentalmente son el mercado y el Estado, ¿no? En el mercado se resuelve lo económico, el Estado resuelve lo social, así muy simplificadamente, ¿no? Y la sociedad civil en ese modelo no cumple un rol significativo. Otro modelo es lo que llama el capitalismo filantrópico, dice donde predomina el mercado, y por otro lado tenemos la sociedad civil, el Estado es mínimo en este caso, y la sociedad civil, necesidades sociales, aparecen todas un poco las ONGs, todas las iniciativas que surgen de la sociedad civil para emparchar de alguna manera lo que el Estado, lo que el mercado solo no ha logrado. Y por otro lado, el colectivismo que elimina el mercado, ¿no? Como han sido los socialismos reales, por ejemplo. Entonces, lo que dice que la economía civil lo que busca en ese sentido es armonizar los tres principios. O sea, busca introducir la reciprocidad, pero no eliminando la distribución, ¿no?
o sea, no elimina ni el Estado ni el mercado, sino que busca que haya una mayor influencia del principio de reciprocidad y una armonía entre los tres sectores. Bueno, acá yo había tomado de otro autor, pero por ahí no es necesario extenderme en esto. No sé cómo estoy con el tiempo, me parece que... Vamos bien, profesora, tal vez no sé si puede dedicar unos 10 minutos más, 15 minutos más. Ah, bien, no, está bien, entonces no me falta tanto, pero... eh, otra forma, digamos, como actual también de plantearlo, que plantea Beketty, que también pertenece un poco a este grupo de la economía civil, él dice que la economía civil es como un sistema de cuatro manos. Dice, ¿no? Por un lado el mercado, las instituciones, donde incluye al Estado, que sería como lo clásico, pero después dice también y por eso también plantea el tema de los consumidores, por ejemplo, y organizaciones productivas socialmente responsables, ¿no? Y acá entra todo este mundo de estas empresas comprometidas. Es un poco lo mismo dicho de otra manera, pero me pareció que era como gráfico también para entender la propuesta. Em, que creo que tiene un poco esto de apelar como a que todos los actores de la sociedad se comprometan por una economía distinta, ¿no? No estar esperando que esa economía venga del Estado, no estar esperando que venga solamente de la empresa. O sea, si la empresa no tiene un consumidor que le interesa consumir esos productos que son va a funcionar, por supuesto también si no hay un Estado que apoye esas iniciativas o que les dé lugar, o que esté promoviendo empresas que van a aplastar a estas, tampoco sirve, ¿no? O sea, es un poco, está dividido entre todos los actores de la sociedad. Pero bueno, justamente lo nuevo o lo diferente es al mecanismo de mercado habitual, las instituciones políticas y estatales que conocemos, agregar esto, una ciudadanía también comprometida y organizaciones productivas que también se comprometan. Y acá esta frase, y que hay una frase muy similar también en la encíclica del Papa Benedicto XVI, dice: la idea central de la economía civil y en consecuencia su propuesta es una concepción que contempla la experiencia de la socialidad humana y de la reciprocidad dentro de la vida económica normal, no a su lado, ni antes, ni después. Para mí es como una frase como muy gráfica, siempre la termino usando porque me parece que es eso, ¿no? O sea, no es decir, bueno, que el mercado haga lo que tiene que hacer, que es producir con eficiencia, y después se los damos por otro camino. Si quedó gente que no tiene trabajo, le buscamos una forma de solucionarlo. No, es pensar una forma integrada de que realmente la forma en que produce, consume toda la sociedad en su conjunto sea para ese bien común, ¿no? O sea, que haya una búsqueda del bien común a través de la actividad económica misma, integrando todos los sectores. Em, Y ahora, bueno, algunos comentarios finales que también quería incluir algunos de los puntos que muchas veces se critican también de la economía civil. Eh, Hay como, lo resumí todo en una línea en realidad, pero por lo menos es lo que yo he ido como recogiendo y también en parte en algún punto tuvo que ver con mi estudio, pero también son cosas que he ido como, sí, escuchando y que creo que y tal vez tienen respuesta igual también, pero es un punto que se toca bastante. Y es, como visión crítica, bueno, tal vez cuando hablamos del rol del Estado, no está tan desarrollado, no es un tema que hayan desarrollado tanto, está mucho más enfocado, no está tan desarrollado, pero por ahí no es tan claro. Y lo mismo en general el rol de las instituciones y la visión política, ¿no? Porque eso, y también que recae mucho en una ética individual. Y eso puede también darle como una cierta fragilidad o una apariencia de fragilidad del sistema, ¿no? Porque depende mucho de las personas. Ahora, en realidad yo creo que en parte eso tiene que ver con que la economía civil no es una discusión, no es una propuesta de una política concreta, ¿no? O de una medida de política, sino que es una propuesta que va a los fundamentos, o sea, que nos cambia un poco
nos saca de esta discusión Estado-mercado, cuánto mercado, sino que dice, tenemos que pensar la economía desde qué entendemos por el hombre, qué entendemos por economía, qué entendemos por una... y entonces es un cambio mucho más profundo, ¿no? Y que implica también un cambio cultural, implica pensar distinto, implica situarnos distintos como consumidores, situarnos distintos desde el lugar de la producción. Eh, entonces, sí, implica un cambio ético individual también, ¿no? Esta decisión de querer contribuir al bien común es una, pasa por una ética individual, ¿no? Por una decisión individual también, y una visión distinta del hombre en la sociedad. Pero bueno, eso es lo rico también de este planteo, ¿no? Y que y da para también muchos desarrollos y muchas formas también en que se puede plasmar. Y también esto que involucra a todos los actores, ¿no? Eso que decía al final, eh, con este planteo de Piketty, de la ciudadanía activa, de las empresas, las instituciones, el Estado, el mercado, es un poco una visión que dice, bueno, hoy por hoy y también por la realidad actual, un poco volviendo a ese primer punto cuando hablaban de la globalización y de toda la internacionalización, eh, y de la fragmentación social también que tenemos, eh, es difícil pensar en un actor que tenga el poder suficiente como para hacer estos cambios, sino que en realidad está como mucho más disperso también. Este, entonces es necesario como atacar por todos los flancos, digamos, ¿no? O sea, como que el cambio tiene que ser profundo y de toda la sociedad. Eh, y también un punto que este es un punto para mí muy importante, no lo desarrollé así explícitamente, pero que para mí es importante porque muchas veces cuando uno mira este enfoque o enfoques relacionados, bueno, parece como algo un poco como muy naif o muy como que se está esperando que las personas sean solidarias, que sean buenas, que sean este, moralmente correctas. Y sí, hay una pretensión de eso, pero en realidad siempre en esta mirada de que de que digamos, lo que se busca es fomentar un individuo, una persona que sea consciente de que es parte de un todo, digamos, ¿no? O sea, no solamente que sea buena por ser bueno con otros, sino que yo soy parte de esa sociedad y también me hago cargo de esa sociedad. Y por eso habla como de esta racionalidad de equipo, we rationality, como decir, bueno, es un pensar que estoy con otros, ¿no? Es pensar en común. No es un pensar en el otro solamente, sino es un pensar con. Y creo que eso es un poco lo que está de fondo en esto, o sea, como eh, solidarias en el sentido, en un sentido como unilateral o filantrópico, sino que es, bueno, somos parte de la sociedad, a nosotros en definitiva también necesitamos una sociedad y una economía que funcionen bien, somos ese bien común, somos parte de eso también y es mejor pensarlo en conjunto que sacar cada uno su mejor parte, ¿no? Y eso es un poco creo que una de las ideas de fondo de la economía civil. Este, y bueno, y hasta aquí llegó mi presentación. Estoy dispuesta a recibir las preguntas y muchas gracias por la atención. Ahora quisiera darle la palabra al señor Francisco Mesén, que es rector de la Universidad de La Salle, para con la cual, bueno, institución educativa amiga, con la cual tenemos una alianza de trabajo común en conjunto y que nos honra muchísimo, que también ha sido coorganizador de este evento junto con la Universidad Técnica Nacional, la Universidad Juan Pablo II y también con el Movimiento de los Focolares. Así que le doy la palabra a don Francisco para que pueda hacer el cierre del evento. Bien, muchísimas gracias. Buenas noches, don Luis, muchísimas gracias. Estimada doctora María Guadalupe Martino, participantes y organizadores, dicen que todo lo bueno tarde o temprano llega a su final, pero pensemos que este no es un final, sino es una pausa, porque este conversatorio yo creo que nos tiene que impulsar a todos a la reflexión de que efectivamente otra economía es posible,
y hablar de la economía civil se convierte en una gran alternativa. Ahora, nosotros en la Universidad de La Salle creemos fielmente en la necesidad de construir modelos más justos y fraternos, donde esa economía no solo sea de mercado, sino también, y aquí voy a aprovecharme de la explicación que hiciste, también de comunión, donde esa solidaridad, donde esa justicia o esa equidad y sobre todo la parte humana estén ahí de forma permanente. En la universidad hablamos mucho del saber para servir y vamos a decir que el saber debe llevarnos al servicio. Por eso en el contexto de la economía civil vamos a indicar que esto nos permite adquirir conocimiento que no debemos dejarnos solo para nosotros mismos, sino que tenemos que ponerlo al servicio de la sociedad para transformar. Y yo creo que aquí estamos hablando de un aspecto muy importante y es que tenemos que transformar la economía. En el contexto entonces de la economía civil debemos decir que ese saber económico y social debe ser una palanca para servir a quienes más lo necesitan y construir otra economía que es posible. Ahora, hemos dicho y has dicho acá y todas las personas que han participado, de una u otra forma han visualizado ese temor que muchas veces existe a la hora de cambiar. Pero el cambio tenemos que comprender que empieza por nosotros mismos y que estos espacios de reflexión nos ayudan de una u otra forma a sensibilizarnos sobre un tema de esta naturaleza que nos obliga, sí, a pensar desde adentro entre cada uno de nosotros y decir, sí se puede. Y ese sí se puede, entre más personas lo hagan suyos, será posible que una economía de esta naturaleza pueda desarrollarse de una forma más rápida. Ahora, cuando alguien preguntaba que en qué país posiblemente estábamos más cerca o más lejos, me parece que muy acertada la respuesta, de decir de que hay jugadores de mercado, por decirlo así, que están más cerca que otros, pero también sí hay países que están muy lejos. En mi corazón, de verdad, doctora, Pero muchísimas gracias por compartir su luz y su visión sobre este tema. Y gracias a cada una de las personas preguntas y que han hecho todavía muchísimo más rico este conversatorio. Yo creo que debemos irnos hoy con la convicción de que este camino apenas empieza, porque esa es la realidad, pero con el espíritu de la fe, la fraternidad y el servicio, esto nos debe impulsar a reflexionar, pero que no nos quedemos, digámoslo así, en el mucho análisis, porque eso nos puede producir parálisis, sino que nos lleve realmente a la acción. Así que de esta forma quisiera cerrar, darles las gracias a todas y todos. Y a usted, doctora Martino, porque nos ha hecho pensar muchísimo en qué otra economía es posible. Así que buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, por supuesto, a la doctora María Guadalupe Martino. Muchas gracias. Tengan todos ustedes una feliz noche.